Muy bien, ya estamos en vivo. Comenzamos entonces. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Les damos un afectuoso saludo a todas y todos quienes nos acompañan a través de la transmisión virtual por Chile Ahora. También a las compañeras y compañeros que han hecho presencia en este primer taller de coyuntura que hacemos como Chile Ahora en forma presencial. Este taller de formación de coyuntura política titulado 8 de marzo y movimiento feminista, voces desde los movimientos sociales. Primero que todo, queremos presentarnos como espacio. Nosotros como Chile Ahora somos una instancia de formación política en donde nos agrupamos distintas compañeras y compañeros de distintos lugares y territorios a lo largo de Chile, en donde ante todo reconocemos que en una coyuntura política tan complicada en el último tiempo es muy necesario esto de poder encontrarnos, poder estar teniendo los espacios de análisis y reflexión política en torno a las disputas que aún no han sido cerradas posterior a la revuelta popular y al proceso constituyente que vivimos como país hace no más de un año. En primera instancia, plantearles que en este año nosotros iniciamos con este taller de formación política y este taller de coyuntura para distintos talleres que vamos a estar realizando durante todo el año. Y además vamos a realizar escuelas de formación política titulado Herramientas de los Pueblos, en donde vamos a estar abordando historias de las organizaciones sociales y políticas de las clases trabajadoras y las clases populares a lo largo de la historia de nuestro país. En este sentido, nosotros damos el inicio a este taller de coyuntura política en el contexto de previa hacia la huelga feminista programada para mañana, 8 de marzo, tanto en Chile como a nivel mundial, en donde el 8 de marzo resuena con memoria, como siempre, debido a la huelga de pan y rosas en Estados Unidos en 1857, bajo la exigencia de igualdad salarial y fin y abolición al trabajo infantil. Recordamos también a las compañeras que fueron, las 129 compañeras que fueron masacradas en el incendio de la Cotton Textile Factory en Nueva York en 1909, como también recordamos que en 1911, en el Congreso de la Segunda Internacional Socialista, la compañera Clara Zetkin levanta la moción de conmemorar el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. A su vez, también recordamos que son las mujeres organizadas y movilizadas las que iniciaron procesos revolucionarios como la huelga del 8 de marzo de 1917 en Rusia, la cual terminaría por votar al régimen zarista y dar inicio en propiedad a la Revolución Rusa, que se cerró en forma colosal con la Revolución Socialista de Octubre. Como también recordamos todos los 8 de marzo, en donde las mujeres se han movilizado para conquistar avances en derechos políticos, sociales y reproductivos. Como también recordamos que cada 8 de marzo, y sobre todo en el último tiempo a nivel global, la alzada de la ultraderecha ha dado muestras de combate contra lo que ellos han definido como ideología de género, que sabemos que ante todo es una trampa mañosa para negarle el derecho a nuestras compañeras a seguir luchando por sus conquistas. Por lo mismo, nosotros hoy día, desde el taller de formación que tenemos, hemos estado dando un diagnóstico sobre este periodo de repliegue de los movimientos sociales en el último tiempo, que ha sido acentuado desde la derrota constituyente en el plebiscito del 4 de septiembre del 2021, y asimismo nosotros hoy día nos ponemos a disposición, perdón, 2022, y asimismo hoy día nosotros nos ponemos a disposición a analizar cuáles son las luchas, cuáles son las demandas y cuáles son las futuras conquistas a través de articulaciones intersectoriales por las cuales tienen que avanzar o han buscado avanzar los movimientos feministas en el último tiempo. En una situación donde hoy día, por ejemplo, lo que fuera una propuesta de gobierno de la actual administración, que era condonar el CAE, nosotros tenemos la estadística de que el 53% de los endeudados del CAE son mujeres. También tenemos el antecedente que la pensión mínima que están obteniendo las mujeres son de 311.000 pesos, lo cual equivale al 67% del salario mínimo. O sea, sabemos ante todo que a pesar de momentos de repliegue que hoy día están viviendo los movimientos sociales en general, estamos ante una situación que hoy día demanda la organización, demanda la movilización y demanda la lucha, y en particular hoy día lo hacemos no solamente para conmemorar, sino que también para proyectar las luchas
que se avecinan en nuestro territorio. Por lo mismo, hoy día le damos el espacio para este taller de coyuntura a las presentaciones de las compañeras Tatiana Alejandra Cárcamo Rojas, que viene a presentar desde su espacio de referencia militante feminista el colectivo Criaturas Rebeldes. La compañera es militante del Partido Comunista de Chile y es parte del equipo de género del Comunal Ñuñoa del PC. También está con nosotros la compañera María Ignacia Aguilera. La compañera es socia del Club Social y Deportivo Colo Colo, participa de la Comisión de Género del Club Social y Deportivo Colo Colo, Sale Morada, y también es militante de los antifascistas de la Garra Blanca. Ante todo, este taller de coyuntura va a partir con la presentación de las compañeras, ante todo un análisis de lo que han sido ya quizá los últimos 4 o 5 años de movilización en donde el movimiento feminista ha tenido mucho que decir, mucho que conducir también, para luego poder tener un espacio para el debate mismo que requerimos, sobre todo para poder rearticularnos con preguntas incidentes, para luego poder participar junto al público presente acá, además de recibir las preguntas que nos lleguen a través de la transmisión. Así que, antes de comenzar, les pido un fuerte aplauso para las compañeras que están presentes. Comenzamos con la compañera Tatiana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy relevante empezar a tener este tipo de reflexiones abiertas sobre cómo, bueno, obviamente que la coyuntura del 8M nos obliga a pensar cómo están viviendo las mujeres trabajadoras de Chile. Bueno, se me pidió hacer una presentación respecto de espacio de militancia y me puse a pensar dónde realmente he estado militando toda mi vida y me he dado cuenta que mi militancia ha fluctuado por el patriarcado en sí mismo. Yo soy maestra, soy pensadora, soy escritora. Y quizás el lugar, bueno, tengo múltiples militancias. Mi primera militancia obviamente es la pedagogía. Tengo también el arte, la escritura como militancia, y militancia política la hago en el Partido Comunista. Pero no siempre he sido esa persona. He ido evolucionando en la medida en la que he vivido y quizás probablemente la experiencia más icónica en mi trayectoria debe ser cuando inicié mis labores como profesora en un colegio privado, ya que ningún colegio público me aceptaba porque no tenía experiencia, no tenía contactos con nadie. Pasa. Y estamos en medio de la ola feminista del 2018, cuando las estudiantes universitarias empiezan a levantar reclamos en contra de los tratos que estaban sufriendo mientras estaban estudiando. Y en ese espacio, obviamente, una sindicalizada empieza a plantear este tipo de cosas que estaban, eventos que estaban pasando a nivel nacional, y como el sindicato de trabajadores del colegio no iba a hacer una reflexión tampoco, o sea, tenía que hacer una reflexión sobre cuál era el trato de las personas que se estaban en ese espacio. Gracias al sindicato pudimos hacer una jornada de reflexión donde participaron la mayoría de las profesoras sindicalizadas, por ejemplo, donde se empezaron a revelar formas de trato desde todos los estamentos, desde el estamento administrativo, desde el estamento estudiantil, desde el estamento docente, donde particularmente uno que piensa solidaridad de clase podría estar ahí presente, pero resulta que no es así. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y nos empezamos a autoeducar en el sindicato sobre cómo podíamos darle explicación a todo el fenómeno que estaba ocurriendo ya en boga, obviamente gracias a la ola feminista del 2018. Salí de ese espacio porque pedí igualdad de salario, porque mi compañero, que hacía la misma pega que yo, ganaba por lo menos 300 lucas más que yo,
Se lo planteé al sindicato, el sindicato pensó que eso no era quizás algo que había que conversar y final de año me echaron. Me tuve que, obviamente, mover dentro de mi militancia porque ya ese espacio no era el lugar donde yo pertenecía. Y ese año también estaba muy vinculada a mi espacio educativo. Yo en ese tiempo estaba haciendo un magíster y junto con unas compañeras del magíster de currículum y comunidad educativa de la Universidad de Chile, nos juntábamos a leer textos, nos juntábamos a reflexionar sobre nuestros propios obstáculos dentro de la academia. Ese también fue un lugar donde pudimos, si bien no organizar cosas muy grandes, estábamos en constante reflexión respecto de lo que estaba sucediendo a nuestras experiencias, a nuestras vidas, y cómo es difícil, por ejemplo, hacer carrera en la academia por toda la precarización laboral que existe, porque existe mucha violencia respecto de los colegas, que viene obviamente permeado de todas las vivencias que tienen la sociedad en general. Por ejemplo, no reconocer que una está ahí por mérito propio, siempre pensando que te metiste con alguien más para llegar a ese lugar, o sea, muchos prejuicios. Era cosa también de ver el claustro docente, donde la mayoría de las personas que estaban ahí eran hombres, y uno se empieza a preguntar, bueno, en educación es una carrera bastante feminizada, pero la labor de las mujeres queda relegada a la instrucción, ¿cierto? En la sala de clase, y quienes tienen los cargos directivos son hombres. Entonces hay una falta de representación de nuestro propio quehacer yo diría, en todo el sistema educativo. Y entre medio de todo esto pasa la revuelta pública. Muy bonita experiencia. Fue un momento donde hicimos mucho documentación visual, audiovisual de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país. Éramos 2 personas, básicamente, que nos dedicábamos a filmar todo lo que ocurría, por lo menos durante 3 semanas, durante la revuelta en Plaza Dignidad. Pero, nuevamente, son militancias que son muy es como una estrella fugaz, como que uno siente la energía del momento, se ve la energía del momento, necesitamos conversar, necesitamos registrar, necesitamos educarnos, necesitamos difundir información y claro, y empieza todo el tema del desarrollo, de cómo empieza la institucionalidad a más o menos canalizar hacia dónde va la revuelta. Y vemos nuevamente que se empiezan a repetir los mismos patrones de siempre, porque la clase política está pauteando básicamente lo que nosotros estábamos expresando en la calle. Y bueno, ya saben todo lo que ocurrió. Y ahora me encuentro en un espacio de educación superior, tratando de poner mi conocimiento junto con mis compañeras, junto con otras personas de los lugares de la institución educativa, poniendo en jaque, en cuestionamiento, cómo se organiza también la educación superior, cómo se vive la violencia, por ejemplo, en la educación superior, cuáles son los datos, qué está pasando. Y he tratado de enfocar, junto con otras colegas y amigas en general, poder tener un espacio donde podamos interpelar, donde podamos reflexionar, y de ahí es donde nace el colectivo Criaturas Rebeldes, que siempre lo he pensado como un grupo de amigos que se interpelan. Y que no es separatista, porque finalmente, si queremos que las ideas del feminismo, o del feminismo al que yo estoy adepta, que es el feminismo interseccional, que es el que toma en consideración no solo la clase, sino el género, sino que la edad, sino que la etnia. ¿Cómo podemos poner en práctica, cómo podemos poner en acción todo lo que estamos conversando?
Porque siento que estamos en ese momento, en el momento en el que tenemos que hacer cosas, tenemos que hablar poco y hacer harto. Eso es lo que falta en este momento, creo yo, después de todo lo que hemos pasado. Aquí dice que debo dar como un breve diagnóstico de la actualidad del movimiento feminista. Y cuando leí el movimiento feminista, pensé, ¿cuál es el movimiento feminista? ¿Es uno? ¿Son varios? Yo creo que entre comillas, movimiento feminista, es más bien, más que un grupo de personas que se puede identificar, creo que el movimiento feminista es la capacidad que hoy tienen las mujeres organizadas de transformar su comunidad. Para mí eso es el movimiento. Tenemos muchos desafíos. Creo que uno de los desafíos más importantes es la comunicación con el resto de la población. Porque me he dado cuenta que existe un sentimiento muy reactivo, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con el fanatismo, que obviamente que lo entiendo y lo apoyo porque las mujeres necesitamos lugares seguros para poder expresarnos, para poder ser quienes somos sin tener que andar justificando nada, pero también creo que es importante ahora, en 2024 en adelante, poder encontrar en otros sectores de la población lugares donde podamos, más que pensar en lo que significa ser feminista, los hombres pueden ser feministas o no. Creo que el desafío es poner en práctica en la estructura una estructura feminista. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los principios del feminismo al que adherimos? Que tenemos que transformar los espacios en lugares más horizontales, que tenemos que dejar de lado un poco las jerarquías. No digo que sea de un día para otro, porque al final eso va a ser en la medida en la que seamos capaces de poder justificar y comunicar que existe la necesidad de que tenemos que transformar la sociedad y tenemos que derribar el sistema capitalista, porque es el que genera finalmente todas las violencias. Y en conjunto con eso, quien le sirve al capitalismo es el patriarcado, que es la explotación de las mujeres, de los niños y niñas, y de los hombres también. Entonces, ¿cómo hablamos con aquellos hombres que sienten que tienen problemas con el patriarcado? ¿Y cómo podemos darle solución a eso? Eso lo tenemos que hacer en conjunto para poder transformar. Eso, no sé si respondí lo que había que hacer. Un aplauso para la compañera. Muchas gracias, Pati. Antes de continuar, se nos pasaron dos avisos parroquiales. Primero queremos darle las gracias al Comunal Ñuñoa del Partido de Chile, quien pudo disponer de su sede para poder realizar esta actividad. Y a su vez también desde Chile Ahora queremos saludar todas las instancias que se han organizado durante este día para hacer la previa del 8 de marzo. Entendemos que ahora en Plaza de Armas se está haciendo una pichanga mixta, ahí en donde también las compañeras están dando buenos amagues, justamente calentando motores para lo que se viene mañana. Así que sin más preámbulos, también presentamos, o más bien dejamos el espacio para la presentación de la compañera María Ignacia Aguilera, donde les pido también un fuerte aplauso. Bueno, primero que todo agradecerles al espacio por entregarnos como esta instancia para poder contar un poco sobre el trabajo que se hace, sobre las lógicas que tenemos y también para conocer nuestro trabajo con nuestra compañera que es muy interesante. Y nada, agradecer por las instancias, por los espacios que se tienen para aprender y también para socializar un poco lo que hacemos y lo que conocemos. Bueno, contarles, yo me llamo María Ignacia, tengo 24 años, tengo un hijo que se llama David Arellano, como el fundador de Colo Colo. Soy de La Pintana y mi militancia feminista se desarrolla en torno a Colo Colo. Voy a contarles un poco sobre la Garra Blanca Antifascista primero y después de la Comisión de Género.
Pero en términos como bien generales, la Garra Blanca Antifascista es un piño, organización, colectivo que nace el año 2015 y que reúne a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, estudiantes, trabajadores, mamás, papás, que parten de un punto en común que es amar a Colo Colo y que es creer en un barrismo distinto, en un fútbol distinto y que se desarrolla también como un espacio antipatriarcal en donde las mujeres que lo componen son feministas y practican un feminismo de clase, ¿ya? Por su parte, la Comisión de Género Rosario Moraga, a la que yo pertenezco desde el año 2019 más o menos, es un espacio más bien institucional del Club Social y Deportivo Colo Colo, ya que se debe obviamente al club y a los estatutos del club y las decisiones del club, pero que busca principalmente visibilizar a la mujer colocolina históricamente y crear condiciones iguales también desde un feminismo de clase. Este grupo alberga a mujeres de todas las edades, niñas también, de los distintos territorios del país incluso, porque tenemos compañeras de otras regiones que no son necesariamente la región. Como decía, voy a partir hablando sobre la Garra Blanca Antifascista. Se me pidió que haga un antes y un después como de la revuelta, ¿ya? Sí. Partimos siempre en las presentaciones que podamos tener haciéndonos esta pregunta. ¿Es difícil ser mujer en Colo Colo? La respuesta principal es sí. ¿Por qué? Nuestra sociedad atiende a lógicas patriarcales y Colo Colo refleja todo lo que en la sociedad ocurre. O sea que Colo Colo también viene a ser un espacio que es más masculinizado, que trabaja bajo esas lógicas patriarcales, que hay cosas que nosotras no compartimos, que históricamente se ha invisibilizado la labor de las mujeres, lo podemos ver materializado en el fútbol, incluso donde el fútbol masculino es mucho más visibilizado que el fútbol femenino. Las condiciones laborales son desiguales, entonces desde aquí nos posicionamos. Ya eso como a modo genérico de Colo Colo, y como mujeres, por supuesto que también lo es, porque a nivel de la sociedad también es súper difícil ser mujer. Se cierran espacios, no tenemos las mismas condiciones, ser mamá es súper difícil. En Colo Colo hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, hay mucho tiempo que disponer. Ser mujer, ser mamá como lo soy yo, también es súper difícil. Es súper difícil porque se debe contar con redes de apoyo. Estas redes de apoyo muchas veces son cuestionadas, es decir, normalmente los hombres asisten al estadio sin cuestionamientos y cuando las mujeres que son madres asisten al estadio siempre se cuestiona ¿dónde está su hijo? ¿Quién se lo está cuidando? ¿Lo está dejando encargado? ¿Por qué está aquí? Si debiera cumplir con sus roles maternales y con sus roles históricamente asignados a las mujeres, atendiendo como a los roles de género también. Entonces partimos desde la respuesta de que es muy difícil ser mujer en la sociedad, en la vida, ser hija, ser mamá, ser hermana, ser amiga, y por supuesto que también lo es en Colo Colo. Por lo tanto, encontramos en este punto que es muy importante posicionarnos desde aquí y levantar lógicas distintas. Desde ahí que mi militancia en las antifascistas y los antifascistas de la Garra Blanca es que viene, y aquí me adelanto un poco a lo final, quiero hacer un diagnóstico de lo que el feminismo significa, porque personalmente para mí el feminismo y un feminismo de clase ha sido el ente que va a transformar al menos mi realidad. ¿Por qué? Porque yo habito Colo Colo desde hace muchos años con lógicas que no me parecían, con lógicas patriarcales, en donde se cuestionaba la figura de la mujer, la hermana de, la polola de, pero nunca con un nombre propio. Entonces, el habitar un espacio como los antifascistas de la Garra Blanca viene a transformar mi propia realidad y a entregar herramientas que yo no tenía. Por ejemplo, es un espacio que es horizontal. Aquí no hay jerarquías, las ideas de los compañeros y compañeras son tomadas en cuenta por igual. No es necesario tener años de antigüedad o recién estar entrando. No necesito rendirle cuenta a nadie. O sea, somos todos una organización horizontal, colectiva, fraterna, amorosa incluso, en donde todos nos podemos encontrar y desarrollar en torno a Colo Colo, levantar nuestros ideales desde un espacio antipatriarcal, desde un espacio antifascista, desde un espacio antirracista, que es lo que nos convoca y que nos hace como despertar nuestras ganas de trabajar en Colo Colo y transformar nuestra realidad. Por eso, para contarles un poco más de la organización, siento que es mejor contarles lo que nosotros hacemos que más lo que decimos, porque en realidad las palabras se suelen quedar cortas ante las acciones.
Por eso tenemos 3 esferas de trabajo. Tenemos nuestro trabajo como piño, que ya les mencioné un poco. Nosotros cambiamos las lógicas históricas del barrismo y nos desarrollamos y trabajamos en torno a otras. Trabajamos también en la organización de la Garra Blanca como tal, como barra, y también en el Club Social y Deportivo Colo Colo. Tenemos, bueno, como les dije, nos componemos de un grupo de hombres, mujeres, hay niñas incluso, de distintas edades, de distintos territorios de Santiago, no somos de un lugar en específico. Nos basamos en lineamientos, como lo mencioné, como antifascistas, antirracistas, antipatriarcales y con lógicas horizontales. Y tenemos frentes también, trincheras políticas de las cuales nos desarrollamos. Tenemos el estadio como principal trinchera política, tenemos la calle también, porque estamos presentes en todas las marchas, en todas las instancias importantes que creamos nosotros, también a nivel comunicacional y por supuesto en nuestras casas. Bueno, la lógica interna, partir diciendo que, como mencioné, las lógicas tradicionales, por decirlo de alguna forma, siempre albergan hombres. O sea, los piños, las organizaciones que se forman en torno a Colo Colo casi siempre son llevadas por hombres y las mujeres cumplen roles más bien como lo mismo impuesto por la sociedad. O sea, en los campeonatos las mujeres están en la cocina o están en la casa sentadas cocinando platos. Nosotros con los antifascistas de la Garra Blanca cambiamos esa lógica y partimos de la base de que nuestros campeonatos, que son para generar recursos de todas las instancias, no se perpetúan los roles de género. Es decir, los campeonatos son mixtos. Partimos de la base de que los equipos que se inscriban tienen que tener 2 mujeres para jugar como mínimo, y si no las tienen, entonces no pueden participar porque es una base. ¿Ya? Los hombres de nuestra organización realizan labores de cocina, realizan labores de cajas de limpieza y no hay ningún problema y no hay una discusión más que hacer. O sea, los roles son distribuidos de forma igualitaria. Hacemos distintas intervenciones llevadas a cabo por las mujeres. Yo sé que a lo mejor no conocen mucho esta palabra que es arellanización, ¿ya? Las arellanizaciones son instancias en donde se cuenta un poco acerca de la historia del Social y Deportivo Colo Colo, se arellaniza por David Arellano, el fundador de Colo Colo, y se cuenta un poco lo que se ha hecho, los trabajos. Entonces, esta fue una jornada histórica que se hizo en Pudahuel Sur, donde la llevaron a cabo mujeres, en donde se visibilizaron mujeres y además se premiaron a mujeres de la comuna que han trabajado incansablemente por Colo Colo y por la Garra Blanca también, ¿ya? Pasamos un poco a la revuelta, está bien, y mencionamos que si bien antes de la revuelta nuestros trabajos eran así, autogestionados, pensando en marcha del 11 de septiembre, pensando como en las instancias que nos convoca Colo Colo, aniversario de Colo Colo, aniversario de la Libertadores y todo, y trabajamos y para levantar estos ideales, la revuelta viene a cambiar un poco la labor que nosotros teníamos, porque entendemos que hay que estar al servicio del pueblo también, empezamos a hacer ollas comunes, empezamos a salir a la calle, empezamos a convocar. La siguiente imagen tiene ahí una marcha, este lienzo lo sacamos con los antifascistas de la Garra Blanca, Piñera y blanco y negro, enemigos del pueblo. Esto nosotros empezamos a convocar en dignidad también como bloque colocolino a posicionarnos. Si bien en la revuelta en el caballo se veían banderas de Colo Colo, muchas de esas personas también eran de nuestra organización y afines. Entendemos que como colocolinos tenemos la necesidad e incluso la obligación de estar en la calle porque nos debemos al pueblo también. Entonces quise dejar esta foto también porque hace muy poco en el Estadio Nacional se sacó este lienzo y hubo algunos disturbios y todo, pero creemos que las trincheras políticas son necesarias, son para instaurar los mensajes que nosotros queremos, sobre todo en un gobierno que vulneró a nuestra gente, que se mutiló, que se asesinó y que por supuesto no están exentas las mujeres. ¿Ya? Entonces volvemos a levantar esta consigna para decirle a los medios también que por más que intenten limpiar la imagen de esta persona, nosotros no nos olvidamos de todo lo que sucede. Como dije, ocupamos el estadio como nuestra trinchera también. Bueno, contarles que el ingreso de los lienzos no está permitido al estadio, así que esto que era gigante, como de 7 metros, se entra astucia, y astucia de la mujer en realidad,
para levantar en contexto de 8M que las mujeres colocolinas existimos, que estamos, que trabajamos y que vamos a estar aunque moleste. Entramos a este pañuelo que también salió en la calle para la marcha del Día de la Mujer, el lienzo central de la marcha del año pasado y antes pasado, si no me equivoco, y llamado, además de panfletear dentro del estadio, convocar compañeras. Hemos también creado grupos en donde intentamos hacer de los espacios seguros para las mujeres en el estadio, porque como dije, entendemos que Colo-Colo es un lugar masculinizado, que no está exento de inseguridades y que si podemos generar espacios para que las mujeres se reúnan, para que vayan juntas al estadio, lo puedan hacer y nos acompañemos en esas instancias también. Esta fue una marcha del Día de la Mujer también, quería graficarlo, como les dije, no me quiero referir como a las marchas solo que las mujeres están, sino que nosotras con la Antifascista de la Garra Blanca y con la Comisión de Género somos quienes organizamos de lleno lo que todo eso conlleva y también otras marchas, por ejemplo para el 11 de septiembre, también somos las mujeres las que estamos organizando, las que estamos trabajando, no es la sola presencia, sino que hay un trabajo que se ve reflejado hoy. Esto es del 3 de marzo del 2024. Esto fue en el partido contra Huachipato, hace muy poquito, y quise poner esta imagen porque fue un hecho histórico para la Garra Blanca y para el fútbol chileno y a nivel mundial también. En este partido, ahí se ve el paravalancha. El paravalancha, para quienes no saben, viene a ser un fierro en donde los hinchas se suben y se guían los cánticos de toda la hinchada. Ya, se suben, cantan, se miran, ahí se posicionan los instrumentos también, y por primera vez en la historia del fútbol chileno, y creo que han sido como 2 equipos a nivel mundial que lo han hecho, el paravalancha se llenó de solo mujeres cantando la Colo-Colo. El bombo lleva la cara de Rosario Moraga. Rosario Moraga es la mamá de David Arellano, es la primera socia fundadora de Colo-Colo, quien se encargó también de confeccionar la primera indumentaria. Entonces lo que nosotros hacemos es primero romper con los estereotipos de que las mujeres son un acompañamiento de los hombres en el fútbol. Venimos a decir, nosotras estamos aquí desde siempre, cantamos en los 90 desde siempre, nos organizamos igual que los hombres e incluso mejor, reivindicamos a las mujeres que históricamente han estado y también se presentaron mujeres de todas las edades, o sea, habían niñas, habían señoras, habían de todo. Entonces, a mí algo que personalmente me llena de orgullo, creo que viene a materializar un poco lo que levantamos desde los antifascistas de la Garra Blanca y en general de las organizaciones de mujeres, que es cambiar la realidad para las mujeres y decir estamos aquí aunque les moleste. Ahora les voy a hablar un poco sobre el Club Social y Deportivo Colo-Colo, de lo que se hace en los antifascistas de la Garra Blanca ahí. Tenemos que trabajamos en las rutas. Estas rutas son más bien como asistencialistas. Se sale a la calle a entregar comida, abrigo a las personas en situación de calle, son rutas permanentes y personas de las antifascistas de la Garra Blanca están asistiendo periódicamente a ellas. Trabajamos también en el área social. Una de nuestras compañeras es vicepresidenta de Desarrollo Social del Club Social y Deportivo Colo-Colo, antes directora del área social. Y tenemos un equipo de trabajo principalmente compuesto por antifascistas de la Garra Blanca y otros compañeros como Félix acá, en donde se entregan espacios pensando en los socios y socias, pero desde una mirada más estructural. Quise dejar estas fotos porque son charlas que se hicieron en contexto de el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, en donde conversamos con las distintas ramas del club social. Esta es la rama de básquet, y lo que a mi juicio es el trabajo más importante que se ha hecho es una escuela, la Escuela Popular David Arellano Moraga. Mencionar también que se menciona el segundo apellido, que es el de la mamá de David, Rosario, para reivindicarla, para poder visibilizar su labor histórica, y aquí se da la posibilidad a personas adultas de más de 18 años para sacar su tercer y cuarto medio de forma gratuita, y no solamente pensado para los socios y socias, sino que a toda la comunidad en general. Lo que a mi percepción personal es uno de los trabajos más importantes que se ha podido hacer porque estamos entregando educación.
En cuanto a la Comisión de Género Rosario Moraga, como les dije, es un espacio más bien institucional. Desde acá se levantan obviamente iniciativas enfocadas únicamente al género. Ya esto es de hace varios años, en donde pedíamos condiciones laborales dignas para las jugadoras. En ese tiempo el plantel femenino de fútbol de Colo Colo jugaba en las canchas de entrenamiento, eran más bien, bueno, y sigue siendo un poco así, las fechas no están como definidas con tiempo, es un poco al lote, cosa que en el fútbol no sería impensado, ¿ya? Entonces, eso es un poco el trabajo que se hace. También participamos en esta feria o espacios colocolinos contándoles un poco lo que significa la Comisión de Género, el trabajo que se hace, las labores que se levantan. Por ejemplo, ahí fue en la feria de Macul y se reivindicó a dos mujeres que eran importantes para la comuna por su trabajo, madres ambas de Colocolino. Entonces, hay harto trabajo. Mencionar también que la Comisión de Género se trabajó y se sigue trabajando en un protocolo contra todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres sin incidencia para poder regular así el trato y tener un mecanismo de denuncia para las situaciones de violencia de género que puedan existir en Colo Colo y en el club como tal, ¿ya? Entonces eso impediría que personas que son socios dejen de serlo y que se cierren un poco esos espacios para poder abrirle espacios seguros, ¿no? Fuimos parte también del primer mural de mujeres colocolinas en el Estadio Monumental. Si bien el Estadio Monumental históricamente tiene hermosos murales en todos sus sectores, no había ningún mural que tuviera a mujeres. Por lo tanto, el año pasado se materializó este que reivindica y honra a las jugadoras campeonas de la Copa Libertadores femenina, que fue obtenida en el 2012. Tenemos al plantel, tenemos a Karen Araya, que era la capitana, y tenemos a Natalie Quesada, que es la goleadora histórica no solo de Colo Colo, sino del fútbol nacional. Se generó también un campeonato de futbolito femenino, que fue el primer campeonato que se hizo en el Estadio Monumental que albergaba solo a mujeres. Como dije, al ser un espacio tan masculinizado, en general todo se hace enfocado a los hombres y las mujeres ocupan como otras labores, como atendiendo a los roles de género en realidad, así que la creación y la fomentación de estas instancias son súper importantes porque seguimos abriendo los espacios para las mujeres. Se hacen intervenciones también en torno al 8M. Tenemos que, estas se hacen en el Metro Pedrero porque el metro que nos lleva a nuestro estadio. Estos son anteriores. Rosario Moraga, como les comenté, la madre de David Arellano, y que caiga el patriarcado y la CCA, porque por supuesto también una de nuestras consignas más importantes es que queremos a un club social y deportivo libre de sociedades anónimas que lo administren y que sea administrado por sus socios y socias. Esta es la que se hizo este año. Quisimos reivindicar a Ismenia Pauchar. Ella es la basquetbolista más importante que ha tenido Colo Colo históricamente, que fue asesinada también por un hombre, por un gasfitter, a golpes, y que ocultó su cuerpo durante 9 días. Entonces, para reivindicar nuevamente la violencia de género, honramos y conmemoramos la figura de el 3 de marzo también, como les mencioné, cuando las mujeres se subieron al paravalancha, la Comisión de Género hizo esta intervención en donde llevó al estadio las fotos de las 48 mujeres que fueron víctimas de femicidio en 2023 y las puso en el acrílico del estadio mostrándolas hacia la cancha y posteriormente las dejaron en los tablones del estadio a modo de honrar su presencia. Esto fue una instancia súper significativa porque también nos comunicamos con familiares de las víctimas de femicidio, los cuales estuvieron súper agradecidos porque nuestro principal objetivo es decir que no son solo sino que tienen una cara, tienen un rostro, tienen una vida y que les fue arrebatada por violencia. Por último, ya para cerrar con el trabajo de la comisión, decir que es un trabajo que alberga mucho más, tanto en los antifascistas de la Garra Blanca como en la Comisión de Género hay un trabajo incansable de compañeras que durante años han levantado instancias para hacer de Colo Colo un espacio feminista y un espacio antipatriarcal. Y bueno, seguimos como trabajando, seguimos abriendo esta instancia, seguimos colaborando entre mujeres y dejamos aquí también para finalizar
el flyer de lo que va a ser la marcha mañana por el Día de la Mujer y como dije, nosotras, tanto las antifascistas de la Guerra Blanca como las mujeres de la Comisión de Género, arman el bloque colocolino y marchan y a lo mejor poco más a nuestro estilo estamos presentes. Así que eso, dejarlos invitados e invitadas a que igual se acerquen a nuestro trabajo si les interesa, las puertas siempre están abiertas para todas las disciplinas. Y eso, muchas gracias. No, por favor. Antes de continuar, aprovechando de nuestro un taller de cultura, valga el saludo a todas las socias, socios e hinchas del Social y Deportivo Colo Colo, en especial a los 13.000 socias, socios e hinchas que han sido sancionados por el autoritarismo que está siguiendo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. Increíble pensar cómo un lienzo, solamente un mensaje en un espacio público, porque aunque digan que el espectáculo es organizado por privado, el estadio es un espacio para todos, un espacio en donde nos debemos reivindicar como igual en todo caso, y en la que ustedes también han estado haciendo desde la comisión, por un lienzo sancionado 13.000 hinchas, y esto no es autoritarismo, no sé de qué otra manera se puede calificar. Agradecemos la exposición de las compañeras y para continuar ya esta segunda parte del taller, tenemos unas preguntas que quizás van un poquito al hueso, que tratan de hacer un poquito de debate. Ahí acotamos a las compañeras quizás en cuanto a respuestas no más de 5 minutos, porque son 3 preguntas y después de esas 3 preguntas se permitirán intervenciones, preguntas, consultas, insultos si quieren. Para nuestra compañera expositora. La primera pregunta es, y aquí vamos a dejar el micrófono hacia acá al medio, la actualidad del movimiento feminista, o los movimientos feministas, buena aclaración, representa a las mujeres desde una perspectiva de clase. Comenzamos. Adelante. ¿Quién quiere partir, Tati? Bueno, para mí los movimientos feministas y el feminismo significan diferentes cosas para diferentes tipos de experiencia y conciencia. Es obvio que las mujeres que pertenecemos a la clase trabajadora vamos a tratar de buscar o de adherir a un feminismo que reconozca y que nos podamos articular en esa perspectiva. Pero como dije antes, existen muchos feminismos, como mujeres existen en este mundo. Entonces, articular a los movimientos feministas en torno solo a la clase, quizás no nos va, si bien nos va a unir, en el sentido de que somos doblemente explotados, porque finalmente la perspectiva de clase aquí se trata de que hay que reconocer que la mujer ha quedado de alguna forma u otra relegada a, claro, el trabajo doméstico que sostiene el capital, que ha quedado encasillada en ciertos roles dentro de la sociedad. Entonces, todo lo que sucede en esta sociedad finalmente se tiene que triplicar en nuestra experiencia. O sea, una de esas experiencias una de esas clasificaciones es la clase. Pero no creo que los movimientos feministas deban responder solo a esa clasificación. Porque mientras más hacemos cruces respecto de la experiencia de las mujeres en el mundo, nos vamos dando cuenta que la clase no es solamente nuestro único obstáculo. O sea, no es lo mismo ser mujer en Europa, no es lo mismo ser mujer en Palestina, no es lo mismo ser mujer trabajadora mapuche, no es lo mismo ser mujer trabajadora mapuche en Temuco que en algún lugar más rural. O sea, cada contexto va a suponer más obstáculos. Y por lo tanto, el desafío, yo creo, de los movimientos feministas y de las feministas es poder reconocer que no todas las mujeres vivimos lo mismo y que tenemos que ahondar en aquellas experiencias que son
las más, digámoslo así, no sé, explotadas o las que han sufrido eh, toda clase de violencias, siendo la muerte la expresión más concreta de lo que sucede. Y tenemos que mirar a aquellas mujeres que viven eso, o sea, mucho del colonialismo, mucho del imperialismo, le ha provocado a las mujeres mucho daño y nosotras estamos en todas partes. Entonces, para mí el feminismo marxismo es lo que me hace sentido, pero yo sé que para otras mujeres en otra parte del mundo no va a ser así y sería injusto para otra persona imponerle esa visión. Creo que el feminismo, el movimiento feminista debe permear todas esas intersecciones, en mi opinión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo una respuesta más cortita sobre eso. Pienso que, bueno, como mencionaba la compañera, es preciso como partir de la base de que existen tipos de feminismo. Pero si bien yo lo respondo desde el lugar donde yo me posiciono, que es Colo Colo, el feminismo que está en la palestra para mí no atiende a una perspectiva de clase. No atiende porque siento que es un feminismo más ligado como un feminismo liberal quizá, en donde si bien plantea de pronto la emancipación de la mujer en cuanto al patriarcado, siento que no lo hace de la misma forma como la emancipación de la mujer en el capitalismo. O sea, entiendo que es importante, entiendo que se posiciona desde otro frente, que tenemos distintas realidades, pero bajo mi perspectiva y del lugar donde yo trabajo, siento que no. Siento que la perspectiva de clase es un punto básico para mí, para el trabajo. Que este feminismo como a la palestra se queda corto históricamente, o sea, pensando en que cierto sector económico debía en su momento tener acceso al trabajo, quizá para las mujeres de la clase trabajadora siempre tuvieron que trabajar y trabajar el doble con trabajo no remunerado. Entonces, como para dar una respuesta directa, es que la verdad, el movimiento feminista por la palestra, ligado a un feminismo liberal, insisto, hay distintos tipos de feminismo, yo misma practico. Para mí ese no me representa y menos desde una perspectiva de clase. Perfecto. Muchas gracias a los compañeros. Creo que está comenzando el debate. ¿Vale? Creo que esa es la idea del espacio de taller de coyuntura política, busca justamente encontrar las distintas visiones y poder construir la síntesis como dictamina la dialéctica. Hay gente que lo cree. Bueno, compañero, la segunda pregunta es: ¿cómo evalúan el desempeño del gobierno autoproclamado feminista en su apoyo a la mujer? Adelante, quien guste. Me la pusiste complicada. Bueno. Bueno, qué difícil, ¿ah? Qué difícil ser parte del partido, parte de la coalición que forma este gobierno. Vamos a partir por primero definir que el 4 de septiembre de 2022 la democracia representativa dijo que no quería cambiar ese. Eso es lo primero. Y que bajo esa lógica estamos asumiendo un gobierno que no puede cambiar la estructura, solamente puede administrarla. No es lo que a mí me gusta. No. Pero las mujeres de este país siguen existiendo y siguen trabajando día a día. Tienen que comer, tienen que criar a sus hijos. Y creo que si bien no es lo que me acomoda al 100%, porque obviamente quiere transformarlo todo, sí creo que han habido avances bastante importantes en este gobierno respecto a defender a las mujeres de la violencia económica a través de la ley, no me gusta ese nombre, Papito Corazón, para decir básicamente que son los hombres que nos hacen cargo de sus propios hijos.
Eh, y que eso, y bueno, también lo que se aprobó ayer, por ejemplo, la ley contra la violencia para proteger la violencia física, básicamente, cuerpo, proteger nuestro cuerpo, eh, están siendo señales a la sociedad de que los comportamientos que han estado sucediendo en esta sociedad están siendo apuntados con el dedo, que tiene consecuencias, que me parece lamentable que tenga que ser así también, o sea, muy como desde lo punitivo, ¿cierto? Pero como decía antes, la gente está viviendo hoy, la gente necesita soluciones hoy día. Y desde esa perspectiva, obviamente que valoro todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Después me pongo a pensar, bueno, a los comunistas no nos eligieron. Y probablemente si dirigiéramos esto quizás sería diferente, pero no es porque así se quiso por la vía institucional. Entonces, creo que es importante siempre destacar qué significa en la realidad, qué significa en la práctica, en la vivencia de las mujeres de este país, que existan leyes, por ejemplo, que las protejan, que las dejen manejar, por ejemplo, sus bienes, que es algo que nunca ningún hombre jamás se ha tenido que cuestionar. Hay mucho que hacer, pero creo que ese camino obviamente es algo que tenemos que construir en colaboración, en comunicación clara. Y lamento mucho que este gobierno haya, por ejemplo, invitado las prácticas post-dictadura en relación al negacionismo de lo que sucedió en la revuelta popular, que nadie me lo tiene que decir porque yo lo vivo. No sé cómo responder, por ejemplo, al hecho de que no se ha hablado, por ejemplo, de los pueblos originarios, que se ha dejado de lado. Entonces, si vamos a realmente ser un gobierno feminista, tenemos que empezar a funcionar de una forma diferente a la que lo hemos hecho. Pero es una pregunta para mí, siendo integrante militante. Muchas gracias, Tati. Ignacio, no le copié la pregunta, ¿cierto? No, ya fuera de... No, vamos a pero no. Sí, bueno, entendí un poco que la pregunta iba apuntada como a esto del gobierno de proclamarse como feminista, y luego de que nosotras con mis compañeras lo discutieran, conversáramos un poco sobre esta pregunta, llegamos como a un punto en donde nos preguntamos, quizás como alternativamente, si puede en verdad un Estado proclamarse como feminista. ¿Podemos? Claro. Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿puede este gobierno ser feminista? La verdad es que nosotros pensamos que no, porque este gobierno atiende más bien a un movimiento social. Pero, tal como lo menciona la compañera, creo que hay logros importantes para la realidad, para las mujeres hoy, como esta ley que se promulga ayer, de ley integral de violencia, que estuvo dormida 7 años. El tema como de los papitos corazón y todo, que viene a ser en la realidad una herramienta que funciona para las mujeres que durante muchos años no pudieron acceder a algo tan básico como acceder a como tener respuesta ante una responsabilidad paternal como que no debiese ser cuestionada. Pensamos también que sí ha habido un avance, si lo comparamos, por ejemplo, con el gobierno de Piñera, donde prácticamente no teníamos ministra de la mujer, no había ministerio de la mujer y no había un trabajo enfocado en ello, y ahora ha habido un avance, pero claro, para nosotras, por supuesto que queremos cambiarlo todo y que se queda corto también. Creemos también que hay medidas que son importantes, que deben ser impulsadas y que han sido impulsadas, pero que es bien difícil cuando los operadores públicos atienden a lógicas patriarcales o machistas. Por ejemplo, habían varias instancias y tenemos compañeras que trabajan en el Servicio Nacional de la Mujer, por ejemplo, que
hay medidas muy buenas en camino y bien trabajadas, pero que se cortan por presupuesto. ¿Por qué? Porque estos operadores políticos no operan con estas lógicas, son derechamente machistas y no llegan al buen puerto. Entonces ese es el problema también que nosotros vemos de la institucionalidad y por lo mismo como que tuvimos esa conversación, pero por supuesto que si lo miramos como modo científico no creemos que este gobierno pueda hacer sí trabajar desde una perspectiva de género y sí propender a una transformación de la realidad de los casos. Perfecto. Muchas gracias, Ignacia. Pasamos ya a la última pregunta para luego dar una sección de conversación abierta con los asistentes, tanto a nivel YouTube como a los presentes acá. ¿Cómo el movimiento feminista encuentra alianzas y acciones comunes multisectoriales en el movimiento de trabajadores, estudiantil, territorial, ambiental u otros? Adelante, compañeros. Bueno, es algo que ya había dicho antes, o sea, el desafío de los movimientos feministas es construir, conectar, organizar desde los principios, desde la estructura. No sé si realmente cuánto tiempo tome. ¿Quién sabe? Pero creo que el desafío es la búsqueda continua de quienes están, que se sienten oprimidos por el patriarcado. Personas que están buscando otras formas de vivir. Creo que tenemos que juntarnos a conversar. Es un tiempo súper extraño, es muy extraño este tiempo. O sea, yo soy profe, lo veo todos los días en sala de clase. Los jóvenes no quieren conversar entre ellos. Es terrible. No, le tienen miedo al debate. Pasaron 2 años de sus vidas viendo la realidad que ellos eligieron ver en sus redes sociales. Y se han generado grupos de odio que no comprenden que la colaboración es la clave para poder darle la vuelta a esto. Entonces, ¿cómo nos encontramos en esas alianzas? Yo creo que tiene que ser, primero tenemos que encontrar alianzas dentro de nuestros propios géneros, porque la estructura patriarcal no solo se reproduce en asociación a un género, sino que hay mujeres que reproducen la estructura patriarcal. ¿Cómo primero conectamos con esas mujeres? Creo que es muy importante la concientización, la despertada de la conciencia, la emancipación de la mujer de su propia jaula. Creo que una de las formas más concretas que tenemos de hacer eso es la educación sexual integral, reconocer nuestros cuerpos como territorio que no es violable, que no es traspasable, que somos dueños de nuestro propio cuerpo. Primero por eso, y obviamente que luego tenemos a todas, estamos en todas partes, somos trabajadoras, somos estudiantes, estamos en regiones, estamos en todas partes. Y contagiar eso, y contagiar ese sentimiento de que tenemos que conversar, tenemos que validar lo que el otro siente. Necesitamos, sobre todo, hombres que validen lo que sentimos, que cuestionen sus propios círculos, que interpelen a sus compañeros. O sea, hay cosas hay formas, expresiones de violencia que las vemos todos los días, a toda hora, en el lugar de trabajo, en el lugar donde estudiamos, y creo que es momento de empezar a hacer cosas, a organizar cosas en masa para poder hacer esta cuestión de verdad. Así que yo creo que el llamado es a organizar la comunidad para transformar la realidad. Creo que ese es desde lo que a ti te parezca importante hacer, como Colo-Colo, como el Partido Comunista, como Formación Chile, ahora. Eso. Muchísimas gracias, Tati. Gracias.
Sí, bueno, me pasa que para abordar la respuesta quisiera como dar dos enfoques. Primero, pienso que desde el lugar en donde yo trabajo, donde practico el feminismo, no es como tan lejano a la realidad de esto, porque encontramos un punto común que es Colo-Colo, y desde ahí que creamos alianzas en cuanto a territorio, en cuanto a incluso, o sea, en cuanto a territorio incluso nacional o internacional, en donde podemos conversar de distintas cosas, en donde podemos analizar como la coyuntura con compañeras, no sé, hace algunos meses conversando con compañeras en la Argentina, cuando fue el Stop Day, entonces podemos crear como estas alianzas, principalmente para mí desde Colo Colo, en donde los espacios que habito están compuestos por trabajadoras, por estudiantes, por madres, que si bien podemos ser muy distintas en la cotidianidad, tenemos a Colo Colo que nos une, que nos hace como reflexionar, que nos hace conversar, que nos invita a trabajar, que nos invita a cuestionar, que es súper importante. Y otra cosa que también como otro enfoque que quisiera darle a la respuesta es que no se me hace difícil pensar como en esta alianza y todo porque veo el feminismo como un ente transversal, como si tenemos un grupo de estudiantes, bueno, trabajemos por una educación no sexista. Si tenemos la clase obrera, por decirlo de alguna forma, levantemos ideales en cuanto a las iguales condiciones salariales para las mujeres. Entonces, como veo el feminismo como un ente transversal que puede generarnos esta alianza, incluso como decía la compañera, con hombres también, como no necesariamente solo de mujeres, y levantar todos estos ideales que nacen del feminismo y que se validan ante él. Y también, por otro lado, lo veo como desde Colo Colo, en donde este amor al club nos invita a reunirnos, a cuestionar, a trabajar desde otros lugares, a crear alianzas, incluso en algunos momentos con otros equipos, como se hizo como una unión de hinchadas futboleras a nivel nacional hace algunos años, de mujeres obviamente, se invitó a cuestionar y decir como esto que pasa en Colo Colo también está pasando en Santiago Wanderers, también las mujeres están siendo invisibilizadas a nivel nacional y a nivel de las barras, de los viajes, de los espacios que se cierran. Entonces, siento que por un lado tenemos el feminismo como este ente transversal y que también para crear alianzas, para comunicarnos, para conversar, podemos tomarnos desde puntos como lo es Colo Colo, en donde también existen mujeres que toman como nosotras en algunos momentos, teniendo reflexiones, la denominamos una mujer misógina, que intenta como validarse ante las conductas del hombre adoptando su propio comportamiento. Por ejemplo, en la barra es decir como, solo yo viajo, solo yo me organizo, solo yo soy garra blanca y tú no eres garra blanca porque tú quieres no decirle madre a las madres, que es como el insulto que se da a los hinchas de la Universidad de Chile. Yo perpetúo estas lógicas históricas de barrismo, de fútbol, y por lo tanto yo soy más y tú eres menos, y viene como esta posición de la mujer misógina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Invitémosla a trabajar, empecemos como desde la educación, empecemos a cambiar esta realidad también. Obviamente sabemos que no es nuestra labor como ir por la vida educando, pero se puede cambiar, crear conciencia, puede generarse una realidad distinta. Si se puede en Colo Colo, que es un espacio tan masculinizado, se puede también más, hay que cuestionarnos, hay que tener conversaciones incómodas, hay que hacer un alto cuando hay que hacerlo, hay que hablar más fuerte cuando se tenga que hablar más fuerte, hay que saber decir no, hay que saber decir aquí no se está valorando mi trabajo, me lo llevo, o insisto. Entonces, se puede crear alianzas, se puede trabajar, siempre y cuando estemos dispuestos a tener estas conversaciones incómodas, a tener estos cuestionamientos, a tener estas reflexiones, estos debates. Es cierto que de repente los estudiantes ya no quieren conversar. En Colo Colo pasa lo mismo. El barrismo tradicional no quiere conversar con un barrismo distinto, porque estas son las lógicas que nosotros levantamos y no nos interesa. Queremos decirle madres a las madres y para nosotros es inconcebible que ser mamá sea un insulto. Entonces, o usar muletillas misóginas en los cánticos, o denostar a los rivales que en realidad es como aludiendo al femenino. O sea, se puede escuchar de todo tipo de insultos que
siempre van desde una posición femenina, o sea, Lo femenino es malo. lo femenino es inferior, Claro. es malo, y desde ahí empezar a cuestionar y que a lo mejor viene a ser un trabajo de hormiga y que de repente uno piensa como, ¿cómo voy a hacer que la Gara Blanca no cante como este insulto? Y cuando empezamos a tener esas conversaciones y empezamos a instaurar, al menos viene un cambio como en nuestro cerebro, de decir como al menos me lo estoy cuestionando. Entonces, eso, como a lo mejor me alargué un poquito en la respuesta y todo, pero creo que desde el feminismo como un ente transversal y también buscando puntos comunes y estar dispuesto a tener conversaciones incómodas y cuestionar y debatir y educar es posible. Sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias Ignacia, muchas gracias Tati. Igual, ahora antes de pasar a la otra sección, me gustaría quizá actualizar algo porque, eh, a ver, a nosotros nos da el espacio el 8M que nos convoca un taller de coyuntura. No obstante, sabemos que el movimiento feminista quizá está tirando línea para muchas disputas subjetivas que hoy día tenemos que dar. Ustedes dicen de poder abrirse también a reconocer que hay un otro, existen otros, también existen gentes de nuestra misma clase que también buscan construir sus propias identidades y nosotros también de esa forma tiene que ser así. Lo quiero tirar como quizá muy a la personal. Yo lloro mucho y me encanta cuando lloro porque siento que mi cuerpo también se libera, se suelta y que tiene la primera piedra que no lloró el 4 de septiembre sentido. Y en verdad, haber sentido también ese espacio como para poder estar con mis compañeros, con mis compañeras, de poder decir, pucha, qué frustrante haber peleado y no haber tenido en total una derrota. Siento que en tiempos que estamos viviendo hoy día, donde se nos están dando lo que mismo ustedes dicen, estas paredes, donde estamos encerrados también en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, no tenemos cómo estar reconociendo un otro y sentir con el otro. Siento que no es casualidad ni los movimientos de la cuarta ola, todo lo que se dio en 2018 en adelante, porque también viene a problematizar también cómo vivimos esta alienación que ya no es solamente a través de los salarios, sino que también todo nuestro ámbito de reproducción en la vida. Entonces, en ese sentido, como, quería puntualizarlo porque me parece muy necesario y muy atingente reconocer en los movimientos feministas esa avanzada. Ahora, pasando a la siguiente parte, tenemos un espacio de intervención. Vamos a partir primero porque hay gente que ha hecho presencia acá para que invitamos pues, justamente a todos los espectadores en YouTube que se han conectado a que puedan dejar sus preguntas. Las vamos a estar ahí atentos, atendiendo a si hay alguna intervención, algún comentario. De momento vamos a acercar el micrófono celular que tenemos acá, televisión improvisada. Así que adelante, compañero, ¿alguien quisiera dar una intervención? ¿Una pregunta o consulta? Yo le quiero hacer una pregunta. Adelante, acercamos primero el televisión a color. Dele nomás, hablando desde ahí. A María Ignacia, yo soy bien poco futbolera, pero no tenía idea que existía este grupo de ustedes. ¿Cómo son recibidos en lo que uno comúnmente conoce como la Garra Blanca? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es referente al lienzo, que eso salió en las noticias, pero también hubo ahí un destrozo al memorial. Sí. ¿Cómo se plantean eso? Se va moviendo el micrófono. Adelante. Voy a partir por la pregunta del lienzo. Claro, si bien nosotros levantamos el lienzo de Piñera y Blanco y Negro Enemigos del Pueblo, se levanta atendiendo al minuto de silencio que quería hacerse para Piñera. El lienzo obviamente no estaba autorizado porque es un mensaje político, por los mensajes políticos existen sanciones a nivel como de campeonato, de fútbol y todo eso. El lienzo solamente se levantó durante todo el primer tiempo, obviamente el minuto de silencio no fue respetado y el lienzo simplemente se posicionó en el lugar. Pasa que en el segundo tiempo del partido, Colo-Colo iba a atacar hacia ese lado del estadio y que iba a ser mucho más visible como a televisión abierta el mensaje. Entonces, en el entretiempo, entraron los pacos a tratar de sacar el lienzo, ¿ya? A tratar de sacarlo, a gasear a la gente, y se formó todo un espacio
de violencia policial hacia los hinchas que estaban ahí, que por cierto eran como 13.000 nombres. Y dentro de los comentaristas deportivos en ese momento empiezan a indicar que la violencia policial se dio porque los hinchas de Colo-Colo irrumpieron en el memorial a romper, lo cual evidentemente no era cierto. Era principalmente por el lienzo, por no haber respetado y, bueno, como para contextualizar, un lienzo a nivel de garra blanca, a nivel de hinchada en general, es algo que se debe resguardar. O sea, un lienzo no se entrega. No se entrega ni al Paco ni se saca, o sea, los lienzos se cuidan, los lienzos significan mucho, o sea, a nivel, y esto es una lógica que yo personalmente no comparto tanto, hay como rivalidades entre barras en donde se quitan los lienzos, donde se muestran como trofeos, donde son instancias violentas y como dije antes, atienden a un barrismo tradicional, el cual yo no comparto personalmente, pero sé que muchas personas sí. Entonces desde ahí nace como este espacio como de violencia que nace desde los pacos que rompen a sacarlo y en todo como este ajetreo que existe hay personas que sí entran al memorial que a todo esto estaba abierto y existe que se quema no el memorial, al lado del memorial se queman asientos y en la tele obviamente se indica que se estaba quemando el memorial del 8 de Colo-Colo. El memorial, lo que no es cierto. En cuanto al incendio, no es cierto. Lo que sí existió fue que al momento como de violencia y de arrancar, que había gente y todo, hubo gente que entró y que hubo unos tablones que se rompieron, lo cual nosotros por supuesto entendemos que son daños irreparables y por supuesto que no se condenan, pero también siento que es muy necesario mencionar que en espacios de violencia policial la gente básicamente corre para cualquier lado, que no existe una politización de la Guerra Blanca también como para que todos sepan lo que significa un memorial. Y por supuesto que esto se desata en cuanto a la violencia policial. Entonces, lo primero que nosotros podemos declarar es que se debe a esto, condenamos derechamente como el actuar de los pacos y que se genera esta instancia que no hubiera sido por eso, que en realidad era porque no querían que se viera el lienzo en televisión abierta, esto jamás se hubiera generado. Pero también creemos súper importante darle la importancia de lo que significa que se irrumpan en un memorial y que hayan habido daños, porque por supuesto que son irreparables. Entonces ahí nosotros como antifascistas también apelamos a educar desde cierto sentido como a la hinchada en general, pero nosotros igual somos un piño, una organización dentro de la Garra Blanca, que si bien nosotros aportamos con nuestra cuota política, tampoco somos como quienes mandan como el lugar o quienes llevan como el proceso de la Garra, no sé si se... Por la misma lógica patriarcal. De hecho. Claro. Y la primera pregunta, ¿cómo son recibidos ustedes dentro de la hinchada? Claro, a nivel hinchada siento hay una resistencia igual ante el fútbol político, por decirlo de alguna forma, y eso hablo también como por el fútbol en general y por el deporte en general. La verdad es que el común de la gente o el común del hincha que no es tan apasionado quizás, por decirlo de alguna forma, ellos creen que el fútbol debería vivirse como en Europa, en donde toda la gente está sentada viendo un partido, y la verdad es que nosotros tenemos una noción distinta de lo que es el fútbol y lo que es el amor por Colo-Colo también. Entonces, en cuanto a eso, como a modo genérico, siempre hay una resistencia a que se hagan cosas políticas en el estadio, la gente reclama harto por el tema de las sanciones y la verdad es que nosotros somos enfáticos en que el estadio y los estadios son trincheras políticas y nosotros vamos a seguir levantando las consignas que creamos necesarias, como en su momento era contra los fachos, contra Piñera, solidaridad con Palestina, etcétera. Eso como a nivel general. Ahora a nivel de la barra hay un poco más de buen recibimiento porque también se ha creado amistades en cuanto al trabajo en Colo-Colo. Entonces, ahora nosotros igual tenemos como cierta validación por parte del proceso de la barra actual, en donde son bien recibidos los mensajes políticos y sociales porque ha habido un trabajo también de largo aliento en ello, en donde se han instaurado estos mensajes, en donde hay personas que como nosotros sienten a Colo-Colo de una forma distinta y que creen que Colo-Colo sí debería ser y politizado. Y eso en cuanto como a la barra.
¿Alguna otra intervención, compañeras, compañeros? Perfecto. ¿Tenemos alguna preguntita por YouTube, algún comentario? Ahí está, revisando, aprovechamos de mandar saludos a Juan Cristóbal Valero, que seguramente lo está viendo. Dice que no, en el fútbol que no hay conciencia política de la Barzotosis, ¿cierto? Sí, somos todos delincuentes. Claro. No pregunto, pero sí. Por favor, adelante. Tenemos que acercarle el micrófono, compañero. Al momento. Adelante. Dijimos preguntas, comentarios, intervención, insultos. Ojalá que no. Ojalá que no. No, solo quiero agradecer más información específica. Me llamó mucho la atención ese momento del lienzo, del conflicto. No estaba en el estadio, pero me fui enterando por distintas redes que conocía que se ubicó en distintas posiciones en relación a lo que sucedió. Y eso también me generó una cierta confusión, pero partiendo de algo así como de la claridad que así lo sentí y lo interpreté, que me pareció casi una acción, no sé, es todo rescatable, que un gesto como para compensar lo que en ese momento me parecía que era el desbalance de, no sé, Santa Tal Piñero, una cosa así, porque fue como ya demasiado. Y por lo menos un gesto que terminó, digamos, que se fue para otro lado, ¿no? Que terminó explicando las cosas de otra manera, tenía un inicio que era para mí muy rescatable, muy atendido. Así que en ese sentido, como gracias por Muchas gracias, compañero. Listo. No tenemos preguntas de YouTube, pero sí tenemos saludos. Saludamos a Pablo Toro, Aguante Cabro, Carlos Martínez, Tal de Nachita, Constanza Fuente, parece que vinimos con guarda. Aguante Nacha, Rosa Regional, Ignacia Verdugo, excelente, Nicolás S. Corte CTM, Lucas de la Nachita, y Constanza Fuente, pucha que inteligente la Nacha. Y para Tati, no. La historia de mi vida. Bueno, le puedes dar para recordar. No. Bueno, sin tener más intervenciones, como habíamos determinado en el taller de coyuntura, se ha dado un análisis bien denso más o menos de lo que también se nos está viviendo para mañana, con la movilización de mañana, quizás un espacio de conclusión para ambas dos, de proyecciones quizás también para este año. Le damos un par de minutos también para que ustedes puedan cerrar con su análisis este taller de coyuntura. Adelante. Mira, ya me cansé. Pero obviamente que quería leer a modo de reflexión, porque me parece muy importante, es compartirles la editorial de la revista Furia, publicada en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora de marzo de 1982. Que es el primer acto público que se realiza en dictadura y convierte al 8 de marzo en mito anual de protesta, y está escrito por Julieta Quilmes. Es cortito, te voy a poner color, ¿ya? El 8 de marzo. ¿Se puede estar de acuerdo o no con la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Bien puede ser porque los hechos que se conmemoran hacen referencia casi exclusiva a reivindicaciones políticas y laborales, o bien porque un solo día no es suficiente para conmemorar las luchas de aquellas que sostienen la mitad del cielo, o porque el homenaje significa un nuevo escamoteo, con banda de música, de un problema que internacionalmente aún representa visos de no resolución. Todo es cierto. Sin embargo, podemos ver este día a un solo día como un símbolo que tiene la capacidad de extraer imágenes, recuerdos, propósitos de la parte oscurecida de la historia, como símbolo de lucha, de rebeldía de las mujeres, como símbolo de no aceptación, como expresión de un nuevo valor ético, de velador de mitos y prejuicios persistentes y agobiantes que han determinado para las mujeres la condición de humilladas y ofendidas desde siempre. ¿Cómo empezó a prefigurarse este símbolo?
La verdad, en esta historia había tanto que hacer: adquirir alma, humanidad, aprender a leer, a escribir, a ejercer oficios, a independizarse, a asumir la vida, a decidir por sí, a identificarse con las otras, organizarse y luchar larga y duramente por ser sujeto de derechos civiles, por ser ciudadana, por votar, por elegir. Aprender las ciencias, participar en la cultura, desarrollar habilidades, procedimientos. Entonces, descubrir que el amor por los hijos, por los hombres, no bastaba, que no eran suficientes nuestras flamantes condiciones de ciudadanas, ni aún nuestra observancia política, que allí estaban las guerras y las dictaduras, la explotación, la miseria, los crímenes y la violencia. Habíamos aprendido a leer, pero estábamos invisibles en la historia. Habíamos aprendido a escribir y estábamos garabateando la torpe y trágica continuidad de la historia de nuestros hijos. Allí surgió la conciencia, allá la crítica. Las mujeres empezamos a decir no, a rechazar la condición de ser un mero puente biológico, algo más cultas, con derecho a hablar, pero no a ser escuchadas entre pasado y futuro. Entonces le pusimos un nuevo rostro a nuestra lucha, a esa lucha por ser humanamente copartícipes en la historia que comienza. Adherir al 8 de marzo es empezar por un día, es empezar a observar y mirarnos hacia adentro, hacia lo que somos, hacia lo que proyectamos. Es mirar nuestro propio rincón e insertarlo en el mundo. Es mirar y comprender los significados de nuestro propio quehacer duplicado por la fábrica y por la casa. Es ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones a estar realmente en el mundo de la política, de la creación de organizaciones, en la humanización del poder, en la construcción de proyectos sociales. Adherir al 8 de marzo es unirnos en el símbolo, no solamente a los primeros congresos internacionales de mujeres, a Clara Zetkin, a las huelgas de mujeres, a la movilización universal antifascista, a Alejandra Kollontai, que ruborizó la Revolución Rusa planteando la revolución del amor. Ni es tan solo conmovernos por las 129 mujeres en huelga en Nueva York, a quienes el patrón, el propietario, le cerró las puertas de la fábrica y prendió fuego al edificio un 8 de marzo de 1908. Es también descubrir a 6 millones de mujeres quemadas durante 4 siglos de cultura cristiana occidental por ser distintas, por manejar hierbas y medicinas, por intentar someter a la naturaleza. Recordemos a las brujas. Y es por todas aquellas que en nuestro oscurecido cono sur están gritando por el derecho a la vida de aquellos que han parido, por las mujeres de los desaparecidos, por las encadenadas a los rejas de plazas y congresos, por las huelguistas de hambre, por las madres locas de la Plaza de Mayo, por todas aquellas que hubieran de entender con dolor, no con palabras, que el cariño y el amor no bastan para retener la vida de los hijos, de los esposos, que hay que estar en la lucha, adentro y afuera de la casa. Pero es también por la Estela, por la Juana, que lavan pañales, 5.400 pañales por niño, creced y multiplicaos, por la Carmen, de rodillas en el barro cosechando porotos, tomates, la simiente que plantó, por las miles de Marías que infatigablemente cocinan, friegan, limpian trapos y platos ajenos, por Esther, la de los dedos rotos, por pelar almendras en silencio junto a sus hermanas en cadena de agroindustria. Es el fin, por todas aquellas humilladas, violadas y ofendidas, siempre más que humillados y ofendidos, y es también por nosotras. A veces un solo día, un solo símbolo, sí basta para comprender que todo es político, que todo va a ser tremendamente político para todas las mujeres, y entonces quizás en otro día nos reencontraremos y aprenderemos todas, una y otra vez, a colmar nuestras futuras alamedas. No tengo nada más que decir. Y recordamos la memoria de todas las compañeras que dieron lucha contra la dictadura. Que por el último tiempo he recordado mucho a Norma Plath, que al otro lado de la cordillera fue una de las primeras compañeras dirigentes que dirigió sus luchas contra toda la raza neoliberal que estaba haciendo el menemismo en Argentina. Una mujer jubilada exigiendo su derecho, que pudo movilizar a gran parte del pueblo argentino hasta el 2001. Compañera Nacha, un espacio para cierre. Bueno, para finalizar, nuevamente agradecerles por el espacio, por la instancia, a quienes vinieron también a escucharnos,
agradecerle a la compañera porque es súper nutritivo encontrarnos, tener distintas reflexiones. Creo que es importante que se sigan generando espacios así, que podamos conocernos, que podamos acercar el trabajo y por supuesto terminar con la invitación para todas las mujeres que sean colocolinas y que no lo sean, a que conversemos, a que trabajemos, a que crear y seguir creando espacios de transformación de nuestra realidad. Eso, y agradecer también a los espacios y a las Carlitos, agradecer a la profesora de género Rosario Moraga, a mis compañeras que tuvimos reflexiones importantes y que hemos trabajado harto para poder sacar adelante las cosas que se materializan, que hoy hay un directorio paritario en el club, hay distintas instancias que se siguen levantando y que siguen siendo logros que, como decía la compañera, transforman la realidad hoy y que es súper valorable. Y también a los y las antifascistas de la Guerra Blanca por ser como un espacio personal, por ser lo que me llena, lo que me hace feliz. Y nada, como agradecer que se pueden crear espacios distintos, horizontales, que atenten contra todo lo histórico establecido. Así que eso, y aguanten las mujeres y aguanten. Le damos gracias a Tatiana, le damos gracias a Ignacia, le damos gracias a todos los presentes en forma presencial, a todos los que estuvieron viendo en YouTube. El video va a quedar eternamente ahí, así que no hay esperemos que desde aquí a 10, 20 años no nos tengamos que arrepentir de nada. Yo no me arrepiento de esto, de por vida. Así que no, ¿se me quedaba algo, quizá algún comentario del partido de ayer? El partido de ayer, vamos a ganar la vuelta. Me parece. ¿Y del partido del domingo? Pero por supuesto que vamos a seguir ganando. ¿Tatiana algo que decir del partido del domingo? No sé qué partido hay el domingo. Hay superclásico, por si acaso. Aguante el bulla. Le damos la cancha. No, vamos. En Chile ahora tenemos un poquito de eso también, un poquito de humor. Los talleres políticos no tienen que ser tan fanáticos, tan academicistas. Aquí hay un espacio de horizontalidad para poder estar compartiendo reflexiones y también le agradecemos la disposición y el humor por sobre todas las cosas también. Y por sobre todas las cosas las presentaciones contundentes, insistir, nosotros iniciamos nuestro ciclo de talleres de coyuntura política. Lo invitamos a que nos sigan en Instagram, Chile Ahora, también en YouTube. Vamos a seguir realizando nuestras actividades, talleres de coyuntura política y escuelas de formación. En redes sociales vamos a seguir difundiendo y nada más que decir. En verdad, muchas gracias a todos los asistentes, a la exposición de las compañeras y todos quienes nos han abierto un último